Yo siento que hasta ahí quedaría su trabajo, servir de punto de partida, hacer que la ciencia a otras personas sirva como instrumento para generar cambios. Yo no estoy en contra de que haya cambios en una sociedad, ni de que el conocimiento que nosotros generemos sirva para modificar la sociedad, para hacer alternativas de solución. En lo que estoy en contra es que lo hagamos como científicos en ese papel, bajo esa máscara, porque eso nos lleva a las cuestiones que veíamos en antropología aplicada. A la antropología se le veía como colonialista netamente. ¿Por qué? Porque era científico, pero al mismo tiempo como científico servía para el gobierno británico. Entonces yo creo que ese es el principal problema por el que hay tantas problemáticas actualmente. Yo siento que yo hago un estudio, saco algunas características de lo que es este fenómeno, y ya será mi responsabilidad si yo como ciudadano, como agente de cambio, como administrador, como comentabas, como agente del gobierno, como empleado, como miembro de una ONG, busco orientar el conocimiento para hacer distintas modificaciones a la sociedad. Y te voy a decir por qué yo veo que es un problema. Si yo como científico parto hacia un lado o hacia el otro, yo ya estoy generando lo que se puede llamar violencia simbólica, porque le estoy dando la voz hacia un sector, porque es lo que a mí me interesa, y estoy relegando a un sector al olvido. En ese sentido, yo como era lo que comentaba de la cuestión de la violencia, es bien interesante cómo los estudios sobre violencia que se hicieron en sociedades tribales, en sociedades exóticas, veían a la violencia como ritual, como parte inherente, como parte de la identidad de los individuos, de Brasil. Sin embargo, algo que mencionaba Marc Augé, cuando el antropólogo comienza a hacer antropología en su misma sociedad, esta perspectiva se rompe y entonces la violencia ya no nada más es parte de la sociedad. Los investigadores ya no la ven como parte, sino como son parte de la sociedad, la ven como un problema, porque les está afectando directamente. Entonces, como decía Levinas, si yo le doy la voz a uno, le estoy callando la voz a otro. Ese es el problema con la ciencia, porque como científicos yo realmente considero que eso no debe ser. Yo puedo estar en contra, por ejemplo, o a favor de los internos, pero yo tengo que dar la información tal cual. Ya si yo, como Alberto, al que asaltaron 5 veces en la calle, quiero crear una ONG que se encargue de meter de por vida a los internos, pues será otra cosa. Pero si no, la ciencia se va a convertir en un jale por un lado y por otro. Las personas que van a favor de los indígenas, a favor de los indígenas. Las que quieren jalar a los indígenas a la dinámica nacional, van a venir para acá. Entonces la ciencia se va a volver un juguete. De por sí es un juguete, ¿no? Pero en verdad eso se debe de convertir en un instrumento, pero no por parte de los mismos investigadores, sino de la gente que está fuera. Yo pienso eso. Así es. Y fíjate que ya viendo la parte del trabajo, tú hablas acerca de la liminalidad, lo desarrollas en todo el trabajo. La pregunta que te hago al respecto es, ¿en dónde comienza la liminalidad y dónde termina la liminalidad? Tomando en cuenta el objeto de estudio que tú plasmas en este trabajo. La liminalidad comienza, Víctor Turner no la menciona, no lo define como tal, como receta, pero la liminalidad comienza cuando el individuo comienza a ejercer distinto, en este caso, empieza a tener comportamientos que se van desviando de una situación, como de los parámetros. Entonces, por ejemplo, la liminalidad comienza cuando el individuo se empieza como a juntar con las personas que se drogan y toman, y luego cuando empiezan a saltar poco a poco, y es todo un proceso. Pero metodológicamente nosotros lo vimos con el ingreso a prisión. Con el ingreso a prisión es cuando verdaderamente se da todo, se intensifica, se llega como al clímax de todo el proceso. Es cuando el individuo entra a prisión. No hay forma de que nosotros podamos hacer una remembranza de cómo es que fue la vida, salvo lo que ellos nos digan. Entonces la liminalidad comienza con este cambio de situación. Cuando a ti te ponen unas esposas, la forma en la que la gente te ve ya cambia. No importa lo que sea, pero las esposas son un símbolo, el que te presenten en cámaras es otro símbolo, el que te muestren de cierta manera desalineado, con pantalón roto, sangrado, te pongan las pistolas, son símbolos que inmediatamente remiten a la sociedad a que sean significados como una persona de delincuente. Entonces yo siento que ahí es donde precisamente cambia la condición. En la tesis hay un interno que menciona eso, es que desde que entras a la procu ya todo cambia, ¿no? Ya todos te empiezan a ver distinto. Incluso cuando llegas a la prisión te siguen viendo como un monstruo. Incluso el policía que entrevisté te dice, pues ni siquiera se ha comprobado si verdaderamente es delincuente o no, pero el hecho de yo estar en prisión me convierte en uno.
Entonces creo que ahí es donde comienza la liminalidad. ¿Dónde termina? La prisión, no puedo dar con certeza decir cuándo termina, porque no estudié pasando la salida de la prisión. Sería interesante continuar con esas historias, pero siento que la liminalidad como estadía que marcaba Turner acaba saliendo de la prisión, pero retomando con algunos parámetros de la fenomenología y del interaccionismo, nunca va a terminar todas esas condiciones que él adquirió. Es por eso que dicen es que la gente sale peor que como entró, porque el que te hayan enseñado a secuestrar nunca se te va a olvidar. Cuando te vuelves consciente de algo, jamás lo vuelves a olvidar. Entonces, en ese sentido, todos los elementos que se adquirieron en la etapa liminal van a seguir con el individuo de por vida. Así es, y es que ¿por qué te hacía esta pregunta? Porque en realidad sí, te decía, nos mueve a la reflexión mucho el hecho de que aquí tenemos una parte nada más, ¿no?, de una situación que se presenta en prisión, pero ¿y qué viene después? Que sería también la otra parte. Lo reflexionaba en ese sentido también, pensando que muchos pensarán o pensaremos, o pensamos mejor dicho, que de las puertas hacia adentro del penal es una vida y de las puertas hacia afuera ya es otra, y muchas veces el estigma pues siempre queda, ¿no? ¿Por qué? Porque dejaste buena parte de tu vida en ese lugar, y entonces por eso nosotros sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo y con los ponentes teóricos, en el sentido de que no hay parámetros. No hay parámetros porque no sabemos hasta dónde verdaderamente se acaba esa situación y se acaba esta cuestión. Es importante también lo que mencionas, porque a mí me llamó la atención en el trabajo que hablas acerca de los testimonios de vida. ¿Obedece el hablar de testimonios de vida a esto de la linealidad, o por qué no hablar de las historias de vida? Eso es algo que me llamó la atención en la parte pues metodológica y cómo lo planteas. ¿Por qué hablar de testimonios de vida y por qué no de historias de vida? Y retomando lo mismo de la liminalidad, me parte muy claro la respuesta a esta pregunta, pero tú, ¿qué me puedes decir? Yo creo que el concepto de historias de vida hace precisamente referencia a una historia de vida. Una historia de vida que puede venir desde los primeros recuerdos que tiene el individuo, y que toma en consideración los distintos escenarios que vivió, las personas con las que estuvo. Es decir, es un concepto mucho más amplio. Y a mí no me interesaba ese concepto mucho más amplio porque, como te decía, la liminalidad yo la veo a partir de entrando en prisión. Y metodológicamente, imagínate, si con 6 historias de vida salieron 100 hojas, imagínate si yo retomo todo lo que fue su infancia, las personas con las que tuvo contacto, nunca hubiera acabado. Y en particular no hubieran sido de ningún uso para mi tesis, porque mi tesis es precisamente el proceso de liminalidad estando dentro de prisión. Entonces creo que ahí es más como una cuestión conceptual y que hace referencia a la brevedad del término del término de vida a la que estoy yo haciendo alusión. Así es, y es que aquí, te digo, es algo que celebro del trabajo, que en específico cuando se hace el planteamiento teórico, cuando se establecen los parámetros teóricos, queda en específico qué es lo que se pretende utilizar, que en ocasiones con otras investigaciones es lo que hace falta, ¿no? Y aquí es lo que queda bien plasmado, ¿no?, que es establecido. Al respecto de todo esto, Alberto, ¿qué pasa con la cultura? Porque bueno, nosotros siempre le ponemos especial atención al estudio de la cultura. ¿Qué sucede con la cultura? ¿Cómo puedes tú manifestarnos el análisis de la cultura en el fenómeno de estudio que tú analizas? Por ejemplo, hay un aspecto cultural similar entre todos los casos de estudio y que pueda ser como un común denominador para todos los reclusos, porque bueno, se menciona que se hizo la selección, pero ¿tú qué opinas al respecto de esto? Sí, yo siento que hay ciertos elementos que son aplicables a todos. Como mencionaba, cambian detalles que son particulares y que son resultado de la vida propia de los individuos, pero ya haciendo como un análisis, una interpretación teórica, metodológica, hay elementos que se pueden separar nítidamente. Como mencionaba, uno de ellos, el individuo parece volverse bueno, ¿no? Pero bueno no en el sentido, bueno, yo no